Buenas noches, Río. Mi nombre es Jorge Flores. En primer lugar, te quiero agradecer por el tiempo que me estás brindando y bueno, mencionarte que estamos aquí para conversar sobre un asunto muy importante y que es de gran importancia en nuestra sociedad actualmente. En este caso, el tema del que vamos a hablar es de la salud mental. En este sentido, me gustaría aclararte de que tú puedes ser totalmente sincero al momento de dar tus respuestas o al momento de dar tus opiniones. No existen comentarios erróneos o respuestas incorrectas. Todas las respuestas son totalmente válidas y muy importantes para mí. También te quería comentar que esta sesión o esta entrevista va a ser grabada para poder asegurar la retención de la información que nos brindes. Y por lo tanto, te agradecería que me puedas dar tu consentimiento. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, estoy de acuerdo. Ok, Río. Antes de comenzar, me gustaría que nos conociéramos un poco. Para esto, vamos a presentarnos brevemente mencionando nuestro nombre, edad, a qué te dedicas actualmente y qué le gusta hacer en tu tiempo libre. ¿Puedo comenzar? Sí. Bueno, yo soy Ryunosuke Saito, tengo 21 años, sí, tengo 21. Ujú. Soy estudiante actualmente de la Universidad de San Ignacio de Loyola y en mis tiempos libres, pues, me gusta tocar piano, si se da la oportunidad, bucear en la playa, hacer postres, jugar videojuegos, entre otros. Correcto, Río. Bueno, ahora yo me presento. Yo soy Jorge Flores. Actualmente también cuento con 21 años de edad. Me dedico actualmente a lo que sería la enseñanza del curso inglés en un colegio público y también me dedico a los estudios, ¿no? Me encuentro en el último ciclo de mi carrera en mi universidad. Y bueno, lo que me gusta hacer en mi tiempo libre es jugar videojuegos. eh, en este caso también voy al gimnasio y de vez en cuando también me gusta jugar videojuegos en el celular. Bueno, mencionando esto, Río, ¿tienes alguna pregunta o duda antes de comenzar con la entrevista? Todo claro, por mi parte. Ok, Río. Bien, comenzamos con la entrevista. En este caso, como te mencioné, que el tema principal del que vamos a hablar es sobre la salud mental, quería que me comentes cómo te sientes actualmente contigo mismo, es decir, en cuanto a tu autoestima, si te sientes con confianza o este tipo de aspectos, ¿cómo te sientes actualmente contigo mismo? Actualmente, sinceramente, no me siento que estoy en mi mejor etapa de mi vida. Es decir, confianza me sobra, pero sí me siento muchísimo más cansado de lo que me solía sentir. Yo me acuerdo que en mi época de colegio despertabas con energía, súper activo, pero hoy en día duermo un poquito, solo un poquito, despierto cansado, así que no me encuentro en mi mejor etapa. Es decir, me comentas también que no estás durmiendo muy bien últimamente. No, la verdad es que no, no estoy tomando las 8 horas de sueño que debería tomar. Y esto de alguna manera te afecta en tu vida diaria, es decir, el hecho de no dormir tus 8 horas diarias tal vez te genera algún tiempo, algún tipo de desgasto de energía o tal vez te sientes cansado durante el día. Claro que sí, eso uno se da cuenta, yo me doy cuenta cuando sí duermo esas 8 horas. Cuando sí duermo y recién me doy cuenta que uno se siente mucho más fresco, con la mente fresca, activo, lleno de energías, no tiene ese cansancio que le detiene a hacer las cosas, ¿no? Que le empieza a indagar si debería o no hacer esas cosas. Cuando uno duerme sus 8 horas, pues sin pensar hace lo que quiere. Ok, y en este caso, por otro lado, en cuanto a la alimentación, que también es una parte fundamental, ¿no? Para poder estar activo, para poder tener energía durante todo el día. Actualmente, ¿cómo se encuentra tu alimentación? Es decir, ¿tienes una buena alimentación o tal vez no tienes una alimentación saludable? Coméntame en este aspecto cómo te encuentras. Actualmente mi alimentación es normal. No es la mejor del todo, pero no es la peor de todo. No es la peor gracias a mi familia, porque mi familia ahí sí me regula,
me da consejos, me dice que lo que tengo que comer, me ayuda bastante. Pero si yo estuviera solo, ahí creo que mi alimentación bajaría hasta el piso. Si yo mismo en mis tiempos libres a veces como golosinas, antes tomaba mucha gaseosa, así que está normal, ¿no? Puede estar mucho mejor, la verdad. ¿Y cuántas veces al día realizas tus comidas? 3 comidas al día, aunque en esos Ujú. espacios a veces estoy comiendo algo, ¿no? Claro, de vez en cuando un snack, otra vez algún piqueo. Y al finalizar el día con estos, con ese tipo de alimentación, ¿tú te sientes satisfecho o aún sientes que necesitas de mayor alimentación? No me siento satisfecho. Si me sentiría satisfecho ya dejaría estos hábitos, ¿no? Ujú. Y más que nada esto en las madrugadas, en las noches, en las horas que uno no debería comer, ahí es cuando me entra en la apetito. Ok, y esto también podría ser un tipo de reacción, tal vez frente a algún escenario negativo o algún escenario en el cual tú no te sientas muy cómodo del todo. Esto también podría significar otro tipo de reacciones. Por eso quería saber actualmente cómo es que tú reaccionas frente a una situación o un momento en el cual no sea de tu agrado, ¿no? Tal vez situaciones en las cuales te sientes nervioso, ¿cómo tú reaccionas frente a estos momentos? En mi caso, ante estos momentos, mentalmente yo no me doy cuenta, pero Ujú. físicamente mi cuerpo sí muestra esos cambios. El más notable es que empiezo a comer más de lo que debería comer. Ok. Y mentalmente decir qué sentimientos tú presentas o qué sentimientos tú sientes en este tipo de situaciones, ¿no? En las situaciones me refiero en las cuales son inesperadas o son negativas. ¿Sientes temor, tal vez miedo o tal vez nervios? ¿Qué tipo de situaciones presentas? En ese momento yo no me doy cuenta, pero debe ser miedo. Miedo porque en esas situaciones inesperadas uno no tiene control sobre las cosas que va a suceder. Y Ujú. cuando uno no tiene control de lo que va a suceder, ahí es donde empieza a sobrepensar las cosas. Empieza a sobrepensar las cosas más de lo que debería pensar. Empieza a pensar en escenarios alternativos que no tienen por qué suceder. Empieza a ponerse ansioso. La ansiedad se evoluciona en estrés y el estrés evoluciona en depresión. Así que en mi caso, miedo. Miedo ante el riesgo que podría suceder. Ok. ¿Y cómo sueles manejar el estrés en situaciones complicadas, ¿no? En situaciones que, como ya he mencionado, tú no te sientes cómodo y se genera estrés. ¿Cómo tú sueles manejar este tipo de reacciones? Ante esas reacciones lo puedo manejar de 3 maneras. La primera manera, mi cuerpo, esto yo no lo controlo, empieza a comer. Come y come en sus tiempos que no debería y con eso se tranquiliza. La Ujú. segunda manera es, esto ya lo hago intencionalmente, eh, me alejo totalmente del problema, porque a veces uno no es bueno afrontar el problema cuando la mente está sobrecargada. Así que me alejo, lo dejo un ratito y luego regreso con la mente fresca para pensarlo nuevamente. Y en el tercer escenario, es decir, aunque mi cuerpo lo esté tratando de solucionar solo, aunque yo lo estoy tratando de solucionar solo, si aún así no puedo solucionarlo, ahí viene el tercer escenario, que es recurrir a terceros. Hablo con mi familia, hablo con mis amigos, les pido consejos, recomendaciones, incluso que no me den una solución, simplemente el hecho de contarles me alivia muchísimo. Ok. En ese caso me interesó mucho el punto 2 que me mencionaste, que fue el hecho de que tal vez te alejas de los problemas, ¿no? Es decir, intentas alejarte de estas situaciones que no son de tu agrado. Y tal vez en este caso, ¿cómo es cuando tú te alejas de estas situaciones? ¿Qué actividades tú realizas que tal vez te generan algún tipo de placer o algún tipo de felicidad, ¿no? Supongo que si en este caso tú te alejas, es para realizar actividades que generan felicidad para tu persona, ¿no? ¿Qué actividades suelen ser estas actividades? Claro, yo me alejo para cambiar de ambiente totalmente. Cambio de ambiente con mis hobbies, con las Ujú. cosas que me gusta hacer. Por ejemplo, tocar piano, hacer postres, salir a bucear.
jugar videojuegos, 50% es diversión, pero 50% me dan bastante relajación en esta actividad. Ok, ¿y consideras que estas situaciones de relajación, este, en estos últimos tiempos, puede decirse semanas o meses, tal vez ya no sean o ya no te generan tanto placer o relajación eh, por algún tema de salud mental? Es decir, ya cuando realizas lo que me mencionas, que es buceo o las otras actividades, tal vez ya no te generan mayor placer o sí, actualmente. En mi caso, no es que me genera menos o mayor placer, es decir, me siguen divirtiendo como me divertían antes, Ujú. pero la diferencia es que ahora ya tenemos más responsabilidades, ¿no? Así que en la calidad no ha cambiado mucho, lo que ha cambiado es la cantidad. Suelo hacer con menor frecuencia esas actividades, así que al final tengo menos satisfacción. Ok. ¿Y cuándo o cómo más bien tú te sientes cuando estás solo? ¿Qué pensamientos o qué sentimientos se te presentan? Ahí hay dos escenarios. Cuando estoy solo sin ningún problema, no tengo nada, no se me presenta nada, tranquilidad. Pero cuando estoy solo con un problema, ahí creo que se me presenta el autoconsumo. Me consumo yo mismo, es decir, trato de solucionar el problema por mi cuenta, lo sobrecargo, lo sobrepienso y me autoconsumo. Ok, y para solucionar o para tal vez combatir este tipo de situaciones que generan o representan una emoción negativa hacia ti, ¿de qué manera complementaria te gustaría combatir estas situaciones? Es decir, me refiero a que situaciones o actividades que no hagas en este momento, pero que sí te gustaría recibir para poder combatir o desaparecer ese tipo de emociones negativas. Por ejemplo, tal vez podrías pedir ayuda en lo que sería foros o tal vez a terceras personas. ¿De qué manera complementarias tú podrías recibir ayuda para combatir estas situaciones? A mí me gustaría recibir ayuda de dos maneras. Una manera sería para evitarlo y la otra manera Ya. sería para solucionarlo. Para evitarlo podría ser en base a foros, incluso no tiene que ser con especialistas, pueden hacer con personas que son los mismas, que presentan los mismos síntomas, pero que ya Ujú. están experimentadas. Y yo aprendo en base a esas personas, de sus experiencias. Pero si mi problema ya no solo se puede solucionar en base a ello, ya necesito un especialista, ahí es cuando necesito consejos de un especialista, ¿no? Así que Ok, puedo y esto, aprenderlo de dos maneras, con paciente o con especialista. ok, claro, con personas que también sufran de este tipo de situaciones o con los especialistas, ¿no? Y Ujú. enfocándonos en lo que serían los especialistas o tal vez las mismas personas también que tienen este tipo de situaciones también pueden darte un cierto tipo de orientaciones. ¿Cómo tú quisieras recibir estas orientaciones o estos consejos? Es decir, podría ser de manera virtual o tal vez podrían ser de maneras, es decir, dinámicas, más amicales, como tú quisieras o preferirías recibir este tipo de orientaciones. Si es, si es una situación leve o intermedia, me gustaría recibirlo de la manera virtual. Es decir, quiero estar lo más cómodo posible en mi casa y de mi casa en el momento que yo quiera poder recibirlo. Pero si ya es un problema grave, que no solo se puede solucionar en ese lugar, ahí ya me gustaría que sea presente, ¿no? Pero si es algo cotidiano, como estrés académico, estrés laboral, estrés personal, ansiedad, pues virtualmente me gustaría. Ok. Y en este caso, todas estas orientaciones, ¿en qué te gustaría que estén enfocadas? Me refiero a qué aspectos de tu vida tú crees que son las más importantes para tú poder sentirte bien como persona, para tú poder llegar a tener una felicidad, ¿no? ¿Qué aspectos tal vez laborales, tal vez emocionales o aspectos, ¿no? De tu vida en general? ¿Cuáles de todos esos aspectos consideras tú más importantes para poder sentirte bien y tener un buen desarrollo como persona? En mi caso creo que serían tres aspectos: aspecto académico, Ujú. aspecto laboral y aspecto personal.
es decir, en mi vida académica, en mi vida laboral y en mi vida personal. Y en cada uno de ellos me gustaría recibirlo de dos maneras. Primero, para evitar que sucedan esas situaciones, y la otra manera sería, si ya sucedió esa situación, pues, ¿cómo podría solucionarlo? Ujú. Me gustaría que vean esas dos cosas. Ok. Y bueno, volviendo al tema de lo que serían las orientaciones o los consejos recibidos, como tú lo mencionaste, que podría ser de un especialista o que podría ser de alguna persona que también tiene este tipo de situaciones. Al recibir tú este tipo de consejos, de estrategias, ¿cómo tú, como lo mencionaste, quisieras recibirlo de manera tal vez virtual, que él se sienta cómodo eh, en su casa o tal vez en el lugar en el cual él se sienta más tranquilo? Esto también significaría que tú tienes un uso de tecnología constante en tu vida diaria, es decir, ¿es importante para ti la tecnología en tu vida? Sí, aunque lo quisiera evitar, sinceramente, la mitad de mi tiempo estoy inmerso en la tecnología. Estamos Ujú, rodeados de computadora, celular, te vas a relajar a la sala, hay un televisor, una radio. Eso creo que te puede solucionar problemas, pero dependiendo de uso también te puede crear problemas. Así que creo que todo depende de eso. ujú. Ok, ¿y consideras tú que así como tú me mencionas podría generar eh, situaciones negativas como situaciones positivas? En el lado positivo, ¿tú crees que esta tecnología se podría usar de manera óptima para poder tal vez realizar algún servicio de ayuda por plataformas digitales, ¿no? Relacionándolo con todo lo que hemos estado hablando, que sería la salud mental. Este tipo de tecnologías combinado con la salud mental podría generarse una plataforma la cual ayude a mejorar este tipo de situaciones. ¿Tú consideras eh, que esto sería óptimo actualmente? Claro, yo considero que eso sería óptimo. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo Ujú, hace 2 años estaba en una etapa donde tenía un poquito de presión tanto académica como personal. Yo no tenía esas plataformas, así que yo no me doy cuenta hasta que mi cuerpo me lo muestra, ¿no? Seguía hasta que al final terminé con una dermatitis, se me salió la piel de las manos, de los pies. Recién ahí me di cuenta, así que si uno tiene esas plataformas, puede evitar que uno llegue hasta esa etapa. En mi caso no me importaría el tipo de plataforma, no me importaría que sea en computadora o en celular. Lo que sí me importaría sería el contenido, porque en esas ujú, plataformas para que sea óptimo, lo importante es crear una comunicación con el paciente, ¿no? Y para crear una comunicación yo creo que lo más importante es hablar de una manera más fácil que se pueda entender, es decir, que sea sencilla y práctica de usar, que no se complique mucho, ¿no? Lo último que quieren es que esa plataforma le cree más problemas al paciente. Que sea sencilla, directa, fácil y simple de usar. Bonito y elegante. ujú. O sea, ¿consideras que lo más importante o lo más óptimo para este tipo de plataformas es que esta misma plataforma o tecnología le brinde las facilidades del caso a las personas y le genere muchas más soluciones que más problemas, ¿no? Claro, yo creo que sí, más que nada, ujú, pero que no le hable con un lenguaje muy técnico, ¿no? Un lenguaje que los profesores, los especialistas, les encanta hablar el lenguaje técnico. Un Ujú, lenguaje del paciente, ¿no? Un lenguaje cotidiano. ujú. Pero me comentas también que en tu caso, ¿no? Es indiferente qué tipo de tecnología usarán, ¿no? Me refiero a qué tipo Ujú. de dispositivos, tal vez celulares, tablet o computadoras, etc. ¿Esto para ti es indiferente o si tienes algún tipo de preferencia en este caso? Si es que mantienen una mínima calidad en el contenido, por mí no me importaría el tipo de... Ujú. Ya dependiendo del contenido, ya Ujú, tú verías el tipo de tecnología o el tipo de dispositivo que usarías, ¿no? claro. Ujú. Perfecto, Río. Bien, esta era toda la entrevista. Ya esta era la última pregunta y finalmente simplemente te quería comentar
Si es que tú tenías algún comentario adicional respecto a todos los puntos que hemos visto, o si tienes alguna duda o alguna observación en cuanto a todo este tiempo de entrevista que hemos tenido. No, yo la verdad no tengo ninguna duda, ninguna pregunta, solo una cosita nomás les Ujú, quería decir. Si uno quiere hacer una aplicación, una página web relacionada a temas médicos, a mí me ha pasado mucho. Lo malo de Internet es que, como antes comentaba, suelen poner muchos temas técnicos, suelen poner muchos temas complicados, incluso a veces suelen ser muy pesimistas. Así que uno cuando va a buscar soluciones en Internet, a veces regresa asustado porque le empiezan a lanzar cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con su enfermedad, que lo termina enfermando más al paciente. Así que yo creo que lo importante va a ser eso, es decir, ser suave y gentil a la hora de brindar esa información de temas médicos, ¿no? ujú. Ok, Río, bueno, muchas gracias por tu comentario y bueno, te agradezco enormemente el tiempo que me has brindado, el hecho de haber participado en esa entrevista, de haber brindado tus comentarios, tus opiniones y esto es muy importante para nosotros. Te agradecemos por todo esto. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Ok.